Biografía del Reverendísimo Padre Dr. Julio María Matovelle. Libro primero. Capítulo primero. Nacimiento y primeros años. A. La desgraciada madre del niño Matovelle. Matovelle, como todo hombre, no escogió el lugar en que naciera. Vino al mundo en el tiempo, lugar y familia que a Dios plugo. En una noche lluviosa del 8 de septiembre de 1852, en Cuenca, en el barrio de La Merced, a media cuadra de la iglesia de este nombre, lo dio a luz, fuera del amparo de un hogar legítimo, doña Juana Maldonado de San Juan, mujer de mucho orgullo que ostentaba título nobiliario concedido a sus antepasados por Carlos V, y que por la sangre se decía descender de la familia de Santo Domingo de Guzmán. Para su desgracia, por el mal uso que hiciera de la libertad, la vida de doña Juana no correspondía ni a los pergaminos ni a la sangre, que si alguna significación debieran tener en quien los ostenta, es la de la virtud. Al verse madre sin poder legitimar su conducta, con un matrimonio que la honrase ante los hombres y la dignificase ante Dios, el odio cubrió de tinieblas su alma y quiso arrojar al niño de su carne en el torrente de la acequia cercana, que venía crecido con la lluvia y más impetuoso que de costumbre. Pero entró en lucha el amor al hijo de sus entrañas con el odio al padre que vilmente la sedujera, y en esta lucha el amor, si no obtuvo la victoria, consiguió al menos que se aminorase la magnitud del crimen. Y el niño fue arrojado en la calle húmeda por la lluvia frente a la casa de la hermana de ella, doña Carmen Maldonado. Pobre niño, apenas ve la luz del mundo y ya el dolor le persigue. Con tierno llanto mendiga en la calle lodosa el amor y cariño que le niega la madre, el ser más querido de la tierra. Para él es mentira esa madre cantada por los poetas, que halla su paraíso en la cuna del recién nacido, que con él sufre, con él goza y en su dicha cifra su dicha. Pobre madre, no la juzguéis, dejad a Dios que la juzgue. No es Agripina que da luz a un monstruo, Nerón. Es la que, desesperada porque le falta al hijo la protección de un padre, lo arroja para que se muera en el desierto de la vida. Dios, en su infinita misericordia, suscitará por la madre ángeles que velen por el hijo y lo hará jefe de una nueva familia religiosa para bien de su iglesia. Hacia 1872, doña Juana va al Perú y en unos ejercicios espirituales del futuro obispo y entonces reverendo padre franciscano José María Maciá, se convierte, llora sus culpas y muere años más tarde en el Callao, cual otra María Magdalena. Los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, David reciben el perdón de muchas de sus faltas por las virtudes de sus lejanos antepasados. Así también doña Juana, quizás por la sangre de héroes y santos que corría por sus venas, recibió el perdón de Dios, y el hombre no debe juzgar cuando Dios perdona. B. Bautismo del niño José Julio Espósito. El ángel para el hijo de la nueva Agar es doña Carmen. Ella recoge al niño, alimenta con la leche de sus pechos, le da el abrigo que necesita y agota inútilmente sus esfuerzos para que la madre lo reciba. Como ésta no le quiere y hasta lo persigue con saña, a los 2 días de nacido lo lleva al sagrario de la antigua iglesia de los jesuitas y sirviéndole de madrina lo hace bautizar con el nombre de José Julio por el presbítero Manuel Delgado. Frente a la pila bautismal está un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores, dejado allí por hijos de San Ignacio antes de partir al exilio por orden de Carlos III. Los Dolores han comenzado a perseguir a este niño desde la cuna, pero la Virgen de los Dolores va a comenzar también la obra de ampararlo y protegerlo desde el momento en que recibe la vida de la gracia con las aguas regeneradoras del bautismo. El único regalo de la madrina, su tía materna, es un pañal de bayeta blanca como símbolo de lo blanca que será siempre su alma. El cura de turno de la catedral, don Lucas Iglesias, a cuyo cuidado corre el templo del Sagrario, al entrar en los libros de partida bautismal, dice que el niño es expósito sin cédula a las puertas de la casa de la señora, su madrina. José Julio no tiene apellido paterno ni materno, es un abandonado, un ser utópico
de esos que quería Platón para su república, que tiene por padre a todos los hombres que hubiesen podido engendrarlo, por madre a todas las mujeres que pudieran serlo, y por hermanos a todos los niños de su misma edad. Bien conocía doña Carmen al padre y a la madre del niño, pero ni él ni ella eran acreedores a ese dulce nombre. Al niño le habían dado la vida, pero le habían negado el amor. Tenía la paternidad material, pero le faltaba la paternidad humana. Era un expósito en el verdadero sentido de la palabra, y así constó en el libro. Por su nacimiento, José Julio venía a quedar al margen de ciertas consideraciones que la Iglesia, la nación y la sociedad conceden al niño de matrimonio cristiano. La nación no concede ciertos privilegios a los ciudadanos nacidos fuera del territorio porque no los juzga con suficiente amor patrio. La sociedad estima que el niño que crece en un hogar bien formado, bajo el cariño de los dos seres que le dieron la vida y más le aman en el mundo, es de mayor moralidad que el hijo del arroyo. La Iglesia quiere que los hombres se propaguen por el matrimonio y no concede ciertas prerrogativas a los que nacen fuera de él, porque juzga que no gozan de ciertas bendiciones que el sacramento del matrimonio acarrea a la prole. Iglesia, nación y sociedad proceden bien. Hay que regirse racionalmente por las reglas comunes. La excepción confirmará la regla. Verdad que el hijo ilegítimo no tiene la culpa, pero en la vida hay que respetar ciertos hechos que no dependen de la libre voluntad del individuo. Uno nace europeo, otro hotentote, uno rico, otro pobre, uno inteligente, otro tonto, uno legítimo, otro ilegítimo. Estos hechos no implican culpa, pero hay que respetarlos si no queremos conducir la sociedad al caos. Cuando los trastornadores sociales, a pretexto de igualdad, han querido acabar con ellos, no han hecho otra cosa que sustituir la racional desigualdad humana con la más monstruosa de las desigualdades, la que acarrea la utopía. La historia es el mejor testigo de la horrible miseria a que llevan a los pueblos los predicadores de utópicas teorías igualitarias. Jesús predicó que los hombres por su naturaleza son iguales, y la Iglesia es en el mundo la que mejor observa esta doctrina. Pero de aquí a la igualdad absoluta en la vida de los seres hay una distancia inmensa, y en el mismo cielo los ángeles se dividen en jerarquías. Es locura e insensatez querer enmendar a Dios en sus obras. C. Los primeros años del expósito. Matovelle fue hijo ilegítimo. Como tal, no tuvo hogar bien formado y su crianza adoleció de deficiencias que, si bien no le perjudicaron en la moral, por el buen uso de la libertad, le acarrearon los inevitables sufrimientos que trae consigo la unión de los padres fuera del matrimonio. Doña Carmen tenía una hija, de nombre Juana, que lactaba aún. Esta, que por su matrimonio fue más tarde esposa de Ávila, se complacía en contar, con referencia a su madre, que el niño tenía dulzuras hasta en el lactar, que sonreía poco y lloraba muchas veces. Pero sea porque la leche de los pechos no alcanzaba para la hija y el expósito, sea porque los medios de subsistencia eran escasos para su pobreza, sea lo que es más probable, por el peligro que corría la vida del niño a causa de la hazaña de su madre, que no veía con buenos ojos denunciado su delito público, sea por otro motivo, José Julio fue entregado a los 3 meses a una india de Tandakatu, lugar situado al occidente de Cuenca. La india, en la pobre choza, prodigó al huérfano sus cuidados, pero con la tosquedad propia de su raza. La bayeta blanca del bautizo, regalo de la madrina, fue elevada a pañal dominguero o de las grandes solemnidades, y en vez de ella vino para el uso ordinario otra bayeta raída por el uso y descolorida por el tiempo, no de lana sino de pelo, y colocada directamente sobre la carne del niño. La cama fue una estera sobre el duro suelo, y el alimento caldo y cereales, rara vez leche, porque la pobreza de la indiecita no daba para más. En tan triste situación, la misma señora Carmen hizo venir al niño de nuevo a la ciudad
y lo entregó a una sirvienta de la casa de Maldonado. La madre tuvo ya valor para ver a su hijo, pero siempre se mostraba esquiva. La sirvienta era pobre, cargada de familia, vivía en una continua reyerta y bajo los golpes y ultrajes de un brutal marido, aprendiz de albañil. El niño lloraba mucho y en los continuos lloros se le dislocó la mandíbula inferior hasta ser necesario reducirla y ligarla. Un día, en una de tantas reyertas, el niño en brazos de la nodriza recibió más golpes que de costumbre de los dirigidos por el marido a su mujer. Esto excitó la compasión de personas piadosas que pidieron a la virtuosa señorita Isabel Matovelle, Orellana, hermana del padre, que recogiese al niño. Y antes del año de nacido, la señorita Matovelle Orellana adoptó al expósito por hijo y le prodigó cuidados de verdadera madre. Su primera diligencia fue darle un ambiente que fuese propicio a su crecimiento. Creía la señorita Matovelle Orellana, y creía con justicia, que la educación del niño comienza desde la cuna. Apenas el niño pudo balbucear palabras y andar con los propios pies, procuró inculcar en él ideas religiosas, morales y de propia dignidad que le sirvieron de acicate poderoso para conducirse siempre por la senda del bien. A los 4 años lo llevó al templo de San Sebastián y ante el altar de Nuestra Señora de las Nieves, que a José Julio nunca se le borrará del recuerdo, le hace conferir el sacramento de la confirmación de manos del provisor y vicario general de la diócesis, señor Mariano Veintimilla. Fue su padrino don Pedro Nolasco Vivar, cura de esa iglesia parroquial, y se le puso por nombre María en recuerdo de la fecha de su nacimiento. El niño, de alma y corazón agradecidos, correspondió a los desvelos de la buena Virgen, señorita Matovelle, pero no podía corresponderle sino con nuevos trabajos porque era de complexión débil, enfermizo, y por esta época le atacó una disentería que le puso casi a las puertas de la muerte. La dureza de la vida principiaba a forjar su alma en el fuego de la tribulación, pero como por instinto se servía del dolor para el propio perfeccionamiento. En Memorias íntimas escribe el padre Matovelle, abre comillas: tenía 3 o 4 años cuando hallé arrojado en el campo por donde todos pasaban un grabado hecho al humo y en papel de 20 centímetros de alto que representaba el corazón de María con 7 espadas. Fue esto la primera propiedad que tuve en mi vida, como si Dios hubiera querido significarme que el dolor sería mi herencia. Cierra comillas. El dolor era su herencia, pero el dolor cristiano, que se acepta con el alma rebosante de gratitud porque viene de las manos de Dios. La mayor dicha de los santos en el cielo es conformarse con la voluntad divina, y a esta dicha aspiró Matovelle desde sus más tiernos años. D. La segunda madre del niño Matovelle. Apenas ha cumplido un lustro cuando muere su protectora, la señorita Isabel, y queda de nuevo en la orfandad expuesto a los duros rigores del mundo. Esta muerte, dice, me sumió en un perpetuo mar de amargura. La vida se me convirtió en verdadero destierro, soledad profunda y doloroso abandono. Se hizo cargo de él una mujer del pueblo, María Quinde, no ya rústica como la indiecita que lo acogió en Tandacatú, sino criada en la casa de la señorita Isabel, que había estado desde antes al cuidado del niño, mujer de profunda piedad cristiana y filosofía práctica de la vida, de quien con justicia puede decirse que fue la mejor cooperadora del brillante porvenir de Matovelle. La llamaba mi mamita, le tuvo siempre inmenso cariño. Ante los demás decía que era su segunda madre y ya adulto no podía recordarla sin conmoverse hasta lo íntimo del alma. Cuando ella murió hizo exhumar sus restos y los puso tras el retablo de la iglesia de la Merced, cedida por el prelado de la diócesis a la congregación de oblatos que más tarde formara. Allí quería que recibiese la buena mujer los homenajes de los sacerdotes en el santo sacrificio de la misa. Bajo el cuidado de María Quinde aprendió José Julio a honrar en su casa un cuadro de la muerte de la Santísima Virgen o Nuestra Señora del Tránsito, la Reina de los Cielos,
recostada en un lecho de flores, se dormía dulcemente en el Señor con los labios animados de amable sonrisa. Qué dulce la muerte, qué bellas las flores. El niño tenía alma de santo y de poeta. Para saciar sus anhelos, de la piadosa nodriza lo consagró al purísimo corazón de María, conforme a una tradición de su familia. Todos los sábados lo llevaba a la iglesia de esta advocación en Cuenca y le hacía depositar en el altar un ramillete de romero, albahaca, claveles, rosas y azafranes. Era el alma abigarrada de la indígena prendida de un ramillete, era la tierna alma del niño en sus primeros y celestiales amores. Hasta las hojas del ramillete, ya marchitas, caídas del altar, escribió más tarde, tenían un encanto indefinible y yo las guardaba muchos días como recuerdo de la visita. Al amor de María se juntó el amor de Jesús. Nunca se ha borrado de mi memoria, dice, la profunda pena que tuve cuando niño apenas de 5 años oí por primera vez el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Era época de las grandes solemnidades de Semana Santa, de noche y a la luz moribunda de un cirio. El relato, que no recuerdo haberlo oído antes, tuvo los caracteres de una tragedia del amor de Dios al hombre que conmovió las fibras más recónditas de mi alma. El culto externo para el niño Matovelle. La imaginación de Matovelle, la delicadeza de su espíritu y la rara habilidad de María Quinde en formar el sentimiento religioso hicieron del culto externo fuerte auxiliar de la educación que en la vida de Matovelle ayudó a cimentar el amor a Jesús y a María con el dulce y poderoso recuerdo de los días de la infancia. La primera fiesta en que conservo memoria, dice, fue la solemnísima que celebró Cuenca al recibir la noticia de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, declarada por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Esta festividad el Ecuador la consideró suya y aún antes de proclamarse el dogma, nuestro Congreso, por decreto legislativo del 7 de marzo de 1851, había declarado fiesta de guarda para el pueblo y el Estado el 8 de diciembre de cada año en conmemoración del privilegio de la Inmaculada que Dios concediera a María y que los hijos de España desde siglos atrás se gloriaban en defender. Otra festividad que a Matovelle hacía mucha impresión era la de la Beata Mariana de Jesús. A nuestra gloriosa santa del siglo XVII, Pío IX la había elevado al honor de los altares por bula de 7 de noviembre de 1850, pero dados los trámites de la absurda ley de patronato muy en boga en ese entonces, no se le dio el exequatur sino en mayo de 1851. En la celebración de la primera festividad por este gran acontecimiento, Matovelle no había visto aún la luz, pero las fiestas posteriores fueron muy solemnes en los primeros años y conservaba de ellas grato recuerdo. Al recopilar los procesos de nuestra gloriosa Virgen en 8 de septiembre de 1902, decía Matovelle que el santo es una bendición del cielo y que era menester estudiar a la Beata Mariana por dos aspectos nuevos, que sus biógrafos parecían haber olvidado: vida doméstica en la intimidad de la familia y su devoción que, adelantándose a su tiempo, profesara al Sagrado Corazón de Jesús. Sin la honda huella que en el alma grabara el culto externo, Matovelle no hubiera alcanzado la excelente formación religiosa, intelectual y moral que alcanzó. Es cierto que nada vale este culto cuando falta espíritu cristiano, pero con frecuencia los enemigos de Cristo y hasta católicos poco avisados censuran el exceso de culto externo, no con el sano propósito de mejorarlo, sino con el pérfido fin de suprimirlo. Así como sin los sentidos no es posible la idea, así también sin el culto externo no es posible el espíritu cristiano. Somos hechos de alma y cuerpo. Alma y cuerpo deben honrar a Dios. Al culto externo debió Matovelle su catolicismo tan arraigado desde los primeros días de su infancia. La viveza de las imágenes ayudó a la fijación de las ideas. Los sentidos hablaron a su alma de poeta y el poeta conquistó
el alma para Cristo.